Tailwind 4 por fin está aquí. Esta nueva versión de Tailwind trae cosas muy interesantes que en este video te quiero explicar, desde cómo configurarlo hasta algunos pequeños ejemplos con esta nueva versión. Antes de entrar en detalle qué trae esta nueva versión, te quiero enseñar la página web, que pues está realmente muy bonita. Esta nueva página web con nueva versión de Tailwind. Te muestra también algunas cosas como la paleta de colores que cambió un poco, la parte del tema con las variables, bueno, y algunos nuevas APIs como esto de 3D, la parte de los gradientes y bueno, unos ejemplos ahí muy interesantes. Comenzando con la configuración, bueno, la configuración de Tailwind de la versión 3 a la versión 4 cambió. Ahora toda la configuración va a ser a través de CSS. Nos podemos olvidar del archivo de JavaScript, el tailwind.config.js, y la nueva configuración va a ser importar Tailwind CSS y crear la directiva esta de tema, ¿no? Este sería un pequeño ejemplo de cómo se va a ver la configuración de esta nueva versión de Tailwind. También podemos expandir las variables, podemos crear nuestras propias variables o clases utilitarias. El ejemplo anterior que estábamos viendo de la configuración inicial se puede ver de esta manera ya en CSS. Se expondría o es algo parecido, digámoslo así, es como el root y todas las variables de CSS, ¿no? Entonces eso para tenerlo en consideración. En el tema, en la configuración del tema podemos también definir nuestras propias variables. Entonces aquí nos explican un poco cómo podemos definir esas variables. Eh, y también nos explican por qué no se usa el root. Bueno, porque también aparte de definir variables, la arroba tema, esta directiva, lo que hace también es, nos permite también crear estas clases utilitarias, ¿no? Entonces, por eso es que se usa esa directiva de arroba tema y no el 2.root. Pero la final lo que muestra es algo parecido a lo que les estaba indicando hace un momento, que el código final, digamos, del CSS sería algo como esto, ¿no? Entonces, por acá hay algo también interesante, que es la parte de cómo definir estas variables. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Podemos empezar a definir, por ejemplo, variables de color a través del doble guión color y bueno, el nombre que queramos, con el peso también que queramos indicarle. Lo mismo para las fuentes, textos, el peso de la fuente, bueno, y todas estas variables. Podemos crear todas esas clases utilitarias, ¿no? Tenemos también autodetección de contenido, es decir que ya no es necesario indicarle en la configuración de Tailwind como se hacía anteriormente qué archivos era donde iban a funcionar estas clases utilitarias, sino que por defecto él va a ignorar todo lo que esté en el archivo git ignore y todo lo que se indique en la configuración base del código CSS que les indicaba anteriormente, que era esto de por acá, que es, digamos que esto sería como el basic de la configuración del CSS. Entonces podemos indicarle con, por ejemplo, la directiva source para cargar algo que esté por fuera. También podríamos usar una directiva para los plugins, que sería arroba plugin y cargar el plugin. De esta manera podemos cargar los plugins en esta nueva versión de Tailwind. Y como les mencionaba, por defecto pues ignora todo lo demás. Y si necesitamos algún código extra, entonces lo podemos hacer a través de source, como lo indica aquí en la documentación. Algo interesante también en esta nueva versión es que podemos utilizar la directiva arroba utility y crear por ejemplo, nuestro propio container. En las versiones anteriores la configuración de este container se hacía solo con dos propiedades, como lo mencionan aquí en la documentación, que era indicarle que se centrara y un padding. Con esta nueva directiva podemos indicarle al container, podemos pasarle las propiedades de CSS. En este caso alinear en horizontal auto y agregar un padding también a los lados de dos red, ¿no? Entonces eso también es nuevo en esta versión de Tailwind CSS. Como les mencionaba, también tenemos la nueva directiva utility. En este caso pues nos simplifica a la hora de crear utilidades. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, como lo es por ejemplo el content auto. Entonces se usaría directamente esa utilidad.
y podemos expandir también a aplicar, por ejemplo, el hover, el focus y demás. Entonces también podemos expandir esas utilidades. Y simplemente hay que definir la utilidad dentro de la configuración del tema base que vimos anteriormente. Tema de instalación, configuración y actualización. En este caso tenemos una guía que nos indica cómo hacer el upgrade. Simplemente corriendo el comando npx @tailwindcs upgrade@nets. Bueno, ahí nos empieza a dar unas indicaciones. Ya ahorita les enseño cómo lo podemos aplicar en un proyecto que yo tengo. Ya lo apliqué, hice un upgrade y bueno, te hace algunas preguntas, te actualiza algunos paquetes, te cambia toda la configuración del JS que vimos al archivo de CSS. Te importa todo lo que tengas, las variables, los plugins, utilidades, etcétera. Te carga todo eso. También como algunas clases cambiaron, algunas clases utilitarias cambiaron, también te hace ese cambio, que ya ahorita más adelante lo vamos a ver qué clases fueron las que cambiaron. Entonces de esta manera se puede hacer el upgrade. Aquí también te explican paso a paso cómo lo puedes hacer manualmente. Interesante esta parte de la configuración que también tenemos con Bit para cuando necesitemos integrar Tailwind en proyectos que usan Bit. Entonces simplemente se simplifica la configuración también. Simplemente importamos este paquete de Tailwind CSS y lo instalamos en la configuración de Bit como Tailwind CSS y listo. Ya de esta manera tenemos cargado Tailwind CSS en un proyecto, digamos, de Bit. También lo puedes hacer por el command line y bueno, aquí te muestra como algunos cambios que eran los que mencionaba de la versión 3 a la versión 4. Entonces en la configuración inicial o en la importación del CSS ya no es necesario hacer esto de base, components y utilities, sino que directamente en el archivo base del CSS, donde va a estar toda la configuración, se carga Tailwind CSS y ya tendríamos todo lo nuevo de Tailwind. Y algunas cosas que ya quedaron deprecadas, algunas utilidades de estas clases, que era lo que mencionaba anteriormente, como lo es el background opacity, por ejemplo. Entonces ya no se va a usar de esta manera, sino que se va a usar de esta otra manera, como se muestra aquí en la parte de derecha, que todas estas utilidades cambiaron. Y otras utilidades también en este mismo contexto, por ejemplo la de Shadow cambió, digamos que no cambió, sino que se agregaron nuevas utilidades. Entonces en la versión 3 solo existía hasta la SM, ahora en la versión 4 vamos a tener desde la XS y ahora la anterior, que era Shadow solamente, cambia a ser Shadow SM. Y bueno, eso es lo que cambia de la versión 3 a la versión 4 en estas utilidades, en estas clases. También tenemos lo mismo con el blur, con el backdrop, con el ROM, con el online y con el ring. Entonces, para tener en cuenta ese cambio de renombre de utilidades, ¿no?, de estas clases que cambiaron. También cuando haces el update, como mencionaba, pues él automáticamente te hace ese cambio. Digamos que si tenías SM, él te cambia a XS. Ahorita en un ejemplo te lo voy a enseñar. Y bueno, y así sucesivamente, pues va aplicando todos los cambios de una versión anterior a otra. Algo también interesante es que en la versión anterior, en la versión 3, por defecto se usaba un color gray para los bordes, que era el 200. Actualmente el borde para los colores va a usar el current color, que esto en la versión 3 no aplicaba. Sí, ahora va a tomar el current color y si no lo encuentra, pues importará, si no hay un current color, digamos, importará el color por defecto, que sería el gray 200, el gris 200, ¿no?, este color gris. Entonces, como podemos ver, pues este cambio también en la parte de los bordes, también en la parte del divide, también en esta utility class también cambia el por default. Entonces ahora en adelante en la versión 4 se va a usar el color por defecto para los bordes y los divides del current color, ¿no? Esta nueva versión de Tailwind está diseñada para la web moderna, usando lo que son las capas nativas, el registro de propiedades personalizadas,
lo que son las propiedades, por ejemplo, la de color mix, propiedades de lógica. Entonces en esta nueva versión estamos usando todo lo moderno de CSS. Esto nos simplifica a la hora de poder configurar y extender más lo que nos da Tailwind, ¿no? Ya que está basado en la plataforma de CSS y en todo lo moderno que trae. Tenemos nueva paleta de colores, entonces se actualiza de RGB a OKLSH esta nueva paleta de colores, los colores un poco más brillantes o no sé cómo decirlos. Entonces tenemos esta nueva paleta de colores. ¿Qué más tiene esta nueva versión de Tailwind? Tenemos lo que son los container queries. Ahora podemos aplicar los container queries de esta forma, como nos explican aquí en la documentación. Simplemente identificamos el container y empezamos a aplicar las media queries para este container. O sea que todos los estilos todos los estilos de media query van a aplicar a este container. Como se puede ver aquí en el ejemplo. También se puede usar ahora la utility class de tipo mats, el mats en la parte del ancho. Tenemos una nueva API para hacer transformaciones 3D, aquí como lo muestra en la documentación. Entonces podemos usar esta nueva API para hacer perspectivas en 3D, ¿no? Se ha cambiado la forma en que se manejaban los gradientes. Antes se manejaba con esta utility class. Ahora se va a usar con el background linear. Entonces de esta manera se va a empezar a manejar en la versión 4 todo lo que es la parte de los gradientes. Este cambio pues trae unas mejoras en la parte de hacer los gradientes, ¿no? Por eso lo cambiaron, me imagino que cambiaron el nombre de gradient a linear, porque pues te permite hacer otras cosas como lo que estamos viendo acá abajo en este ejemplo. Te permite usar los colores de RGB o los nuevos colores de OKLSH, ¿no? Entonces de esta manera podemos utilizar estos nuevos gradientes, estas clases utilitarias. Bueno, aparte de los gradientes lineales, tenemos también los que son los radiales. Se añadió esta nueva clase que es background conit y la radial. Estas dos nuevas clases son nuevas. Y bueno, acá nos muestran un ejemplo de cómo usar estas nuevas dos clases utilitarias para la parte de los gradientes. Se añadió soporte para las animaciones cuando inician con esta nueva utilidad de clase que es starting. Entonces lo que hace es agregar una animación al abrir el elemento. En este caso se está usando las propiedades de popover y esto se le aplican las clases y se le indica pues con starting que al abrir es opacity 0 y haciéndole esta transition discrete pues tenemos este efecto al abrir la animación, ¿no? Pero todo eso gracias a esta nueva utility class. Todo esto gracias al soporte de Starling Style, que esto pues es nativo de la plataforma CSS, ¿no? O sea, esto es nativo de la plataforma CSS, ya no es necesario usar JavaScript para hacer este tipo de cosas. Entonces ahora lo podemos hacer directamente bueno, en este caso con Tailwind, ya se podía hacer con CSS, pero bueno, en este caso con Tailwind usando esta utility class. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo que son las negaciones. Esto no se podía hacer en Tailwind. Ahora pues se agregaron unas nuevas utility class que sería la de esta de no. Y eso se transforma cuando se pasa a código CSS, pues la negación, ¿no? De la pseudo clase. Entonces aquí nos muestran un ejemplo de cómo se aplica. Entonces no aplicar el hover de la opacidad 75. Cuando no se le hace hover al elemento, entonces la opacidad mantiene en 75, ¿no? Y cuando le vaya a hacer hover, pues la opacidad vuelve al 100%. Mientras no esté, pues estoy negando la opacidad. Mientras no le haga hover, la opacidad siempre va al 75 y cuando le haga el hover, la opacidad vuelve al 100%. Y también tiene soporte a lo que son las media query. Entonces digamos que aplicando esta utility class para hover te crearía también la negación para las media query. Esto también es nuevo. Entonces aquí también dice que soporta la media query en la documentación. Aún hay más nuevas utilidades y variantes como lo mencionan aquí en la documentación. Tenemos el insert shadow, el
field sensing, el color esquema, el font strength, el inner, el NTH para hacer esto, para manejar los hijos de los elementos, agregarle estilo solo a algunos de los hijos de los elementos. Esto que es nuevo también, el in, la variante in, el soporte para lo que ya vimos hace un momento de los popover cuando le hagan el open. Nueva decena de variantes. Todo esto hace parte de la versión nueva de Tailwind, la versión 4. Decenas más de variantes. Tenemos por acá también, esto también quería enseñártelo, los estilos en cascada. Podemos aplicar ahora con estos dos asteriscos y indicándole que pues hace parte de Data Avatar, que es el elemento que está acá abajo de la imagen. Aplicarle un tamaño de 12, ¿no? Y lo mismo para hacerlo redondo. Esto en la versión 3 no se podía hacer, solo llegaba hasta el primer elemento hijo. Por acá arriba lo mencionan. Por ejemplo, acá, bueno, aquí muestran que no puede sobreescribir el color. Pero en la versión anterior solamente se podía hacer esto, que era el primer elemento hijo o el primer nivel de elementos hijos se le aplicaban todos estos estilos, ¿no? Esto es muy interesante, pero ahora tiene soporte para los elementos que están dentro de los elementos hijos, es decir, que llega hasta este nivel. Entonces eso también es muy interesante. Bien, ahora cómo puedes hacer una migración. Te voy a enseñar cómo yo hice una migración para un proyecto que tengo. Aquí en la terminal lo que hice fue ejecutar el comando que me decía que ejecutara el npx tailwind cs upgrade nets. Aquí me tocó hacer un force porque bueno, me dio un error ahí, no me dejaba instalar, pero eso ya es por problemas de conectividad míos o simplemente se quedó colgado la actualización. Si llegan a tener ese problema, si se queda ahí que no pasa nada, pues pueden cortar el comando y volverlo a ejecutar con esta propiedad, ¿no? Esta directiva. ¿Qué hace? Bueno, empieza a importar todo lo que es la configuración del config. En este caso era un TypeScript. Entonces toda la configuración que estaba acá la pasa a globals.css, empieza a migrar todas las utility class viejas a las nuevas, lo que les mostraba como el shadow y el backdrop. Empieza a cambiar esas pequeñas cosas. Obviamente elimina ese archivo de configuración viejo, instala unos paquetes, hay un paquete nuevo que instala, obviamente actualiza Tailwind CSS, instala el paquete este de PostCSS. En este caso, cuando yo hice el upgrade, no me instaló el paquete este, Tailwind CSS PostCSS. No sé por qué no lo instaló, pero tal vez por lo que volví a ejecutar el comando. Pero en este caso, en este paso, él lo que hace es eso, configura el PostCSS y instala el paquete, porque ese paquete es necesario para esa configuración ahí del PostCSS. Bueno, en sí eso es lo que hace. Al final, bueno, aquí lo instalé. Y ahora te voy a enseñar cómo quedó la instalación y qué se migró en esta actualización. Bueno, por aquí tengo ya los cambios del código. Entonces, esto era la configuración que tenía de la versión 3. Tenía por acá extendido el tema, unos pesos de unas fuentes. Tenía el plugin de Animate de Tailwind, tenía el Dark Mode, entonces por tipo clase, y eso me lo migró a esto que te voy a enseñar. Entonces bueno, aquí me muestra el antes y el después. Entonces antes pues importábamos el base, los componentes y esto de utilities, y ahora lo que me hace es cargar, importar como lo vimos hace un momento, que es el Tailwind CSS. Me crea esto con esta directiva una variante para el modo oscuro. Me importa lo que es el plugin. En la parte del tema pues me crea todas las variables de las fuentes, que era lo que les enseñaba hace un momento. Y por defecto él está agregando para los bordes, que aquí mismo lo indica, que por defecto, para no dañar retrocompatibilidad con la versión anterior, para el borde entonces le coloca el grade 200.
pero desde ahora en adelante ya como lo mencionaba anteriormente, se va a usar el current color, ¿no? Para lo que son los bordes y el divide. Esto es lo que hace la migración. En este caso me hizo esto. ¿Qué más hizo? En el post CSS, como indicaba, pues elimina esto de Tailwind CSS, elimina esto de autoprefix y simplemente lo que hace es cargar este paquete que indicaba que cuando hice el upgrade no me hizo la instalación, pero es necesario. Por eso si no te va a dar error si no instalas este paquete. Y eso es lo que así debería aparecer. Eh, ¿Qué más? Bueno, en el package.json, aquí está la versiones. Tailwind Post CSS la versión 4 y Tailwind CSS la versión 4. Y como les indicaba, en algunos casos él me hizo cambios en algunas utility class. Este es un ejemplo muy conveniente, que es el de Shadow. Entonces, por ejemplo, este que era Shadow SM me lo cambió a Shadow 2XS. Y así sucesivamente, por ejemplo, con el round creo que también pasó lo mismo. Entonces, antes era solo round, lo cambió a round XS. Y bueno, esto lo hace automáticamente al hacer el upgrade. Lo hizo para todos los archivos que tengo donde estaba usando todas las utility class de Tailwind CSS. Y me gustaría hacer un próximo video porque este video siento que ya quedó un poco largo. Entonces para un próximo video voy a hacer una instalación de cero para Tailwind la versión 4 donde te explique cómo usar este nuevo archivo que es la nueva configuración. En este caso es un proyecto de Nest.js, no sé si lo habían notado, pero bueno, es un proyecto de Nest.js y me gustaría hacer otro video donde explique cómo usar esto, cómo hacer la instalación de cero en un proyecto, no un upgrade, porque esto fue una actualización, hacerlo desde cero, cómo crear estas variables y bueno, cómo por ejemplo instalar estos plugins y demás, cómo funcionan los containers, cómo funcionan las nuevas clases, la nueva paleta de colores, cómo se ve. Me gustaría ya hacer un video explicando todo eso. Entonces, si te gustó este video, te invito a que le des like, lo compartas, lo comentes, qué te pareció. Me gustaría también saber qué te parece esta nueva versión de Tailwind CSS, esta versión 4. Te leo en los comentarios. También si me quieres dar ideas para hacer nuevos videos, por ejemplo, el video que voy a hacer, el próximo video que puedo llegar a hacer es un ejemplo desde cero con Tailwind 4. Por aquí te voy a dejar recomendado algunos otros videos. Hace poco también saqué un video donde hablo sobre cómo iniciar o cómo convertirte en un frontend en este 2025. Te doy un roadmap desde principiante hasta pues un nivel medio avanzado. Te doy algunos tiempos de cómo de estudio para que le dediques. Y bueno, te dejo ese video en la descripción o por acá en una tarjetica. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.